Hola a todos. El síndrome cardiorrenal, SCR, es una condición compleja donde el corazón y los riñones interactúan y la disfunción en uno puede inducir o agravar la disfunción en el otro. Esta interacción puede ser aguda o crónica y se manifiesta a través de diversos mecanismos hemodinámicos, neurohumorales e inflamatorios. Es fundamental comprender que el SCR no es simplemente una enfermedad del corazón o de los riñones, sino una condición donde la salud de estos dos órganos está íntimamente ligada. El SCR se clasifica en 5 tipos principales dependiendo de qué órgano se ve afectado inicialmente y si la disfunción es aguda o crónica. Tipo 1. La disfunción cardíaca aguda causa lesión o disfunción renal aguda. Por ejemplo, un evento cardíaco agudo como un infarto puede provocar un daño renal agudo. Tipo 2. Una disfunción cardíaca incurable conduce a un deterioro permanente de la función renal. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca crónica puede llevar a una progresión de la enfermedad renal. Tipo 3. El daño renal agudo resulta en daño cardíaco agudo, como un infarto o insuficiencia cardíaca. Una lesión renal aguda puede tener efectos adversos en el corazón. Tipo 4. La enfermedad renal crónica, ERC, causa enfermedad cardiovascular. La ERC a menudo se acompaña de problemas cardíacos. Tipo 5. La enfermedad sistémica aguda o crónica causa daño simultáneo en el corazón y los riñones. La sepsis es un ejemplo de esta categoría, donde la inflamación sistémica afecta a ambos órganos. La interacción entre el corazón y los riñones en el SCR es bidireccional y compleja. Algunos de los mecanismos claves son alteraciones hemodinámicas. La disminución del gasto cardíaco y el aumento de la presión venosa central pueden reducir la perfusión renal y el filtrado glomerular, lo que lleva a un deterioro de la función renal. Activación neurohumoral. La excitación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona contribuyen a la retención de líquidos y a la vasoconstricción, lo cual puede empeorar tanto la función cardíaca como la renal. La liberación de vasopresina también juega un papel en la retención de agua y en la hiponatremia, es decir, una concentración de sodio demasiado baja en la sangre. Inflamación. La hinchazón sistémica y la liberación de citoquinas proinflamatorias puede afectar negativamente a la función cardíaca y renal. Sobrecarga de volumen. La retención de líquidos es común en la insuficiencia cardíaca, lo cual aumenta la presión venosa y afecta negativamente la función renal. Anemia. La asociada a la enfermedad renal crónica puede exacerbar la disfunción cardíaca. La coexistencia de enfermedad cardíaca y renal se asocia con un peor pronóstico a medio y largo plazo, lo que aumenta el riesgo de hospitalizaciones y mortalidad. En pacientes con ERC, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. La hipertrofia ventricular izquierda, HVI, es una complicación común en la ERC y se relaciona con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. El diagnóstico del SCR se basa en la evaluación clínica y en pruebas complementarias. La creatinina sérica y el volumen de diuresis son marcadores tradicionales de función renal, pero pueden no ser suficientes para detectar el daño renal en etapas tempranas. Se están investigando nuevos biomarcadores para la detección precoz de la disfunción renal. La ecocardiografía es una herramienta útil para evaluar la estructura y función cardíaca, que permite identificar la hipertrofia ventricular izquierda, la disfunción ventricular y anomalías valvulares. El tratamiento del SCR se centra en abordar tanto la disfunción cardíaca como la renal, así como en mitigar los mecanismos subyacentes. Las estrategias incluyen diuréticos para reducir la sobrecarga de volumen, aunque su uso debe ser cuidadoso para evitar el deterioro de la función renal. Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ECAS-ARA2 para controlar la presión arterial y reducir la sobrecarga cardíaca, pero se deben usar con precaución en pacientes con deterioro de la función renal. Beta bloqueantes mejoran la función cardíaca, pero se deben evitar hasta que el paciente se encuentre estabilizado. Vasodilatadores pueden ser útiles cuando el uso de IECAS y ARA2 está contraindicado, pero pueden causar hipotensión. Inotropos, útiles en pacientes críticos con sobrecarga de volumen y disfunción renal o hepática, pero su uso se asocia a mayor mortalidad. Ultrafiltración, una técnica invasiva para la eliminación del exceso de volumen que puede ser útil en casos de resistencia a diuréticos, aunque con resultados variables.
tratamiento de la enfermedad subyacente, control de la hipertensión, diabetes y otras enfermedades que contribuyen al SCR. Nuevos fármacos. Los inhibidores de la neprilicina, como sacubitrilo valsartán, han demostrado ser beneficiosos con la insuficiencia cardíaca, incluso en pacientes con ERC. Los inhibidores del cotransportador 2 sodio-glucosa también muestran resultados prometedores en pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca y reducen la progresión de la enfermedad renal. Trasplante renal. Considerado el tratamiento de elección para pacientes con ERC terminal, ya que puede mejorar tanto la función renal como la cardíaca e incluso revertir la hipertrofia ventricular. La prevención del SCR implica la identificación temprana de pacientes en riesgo y la implementación de medidas para proteger tanto el corazón como los riñones. Esto incluye control de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, la diabetes y la dislipemia. Evitar el uso de fármacos nefrotóxicos dañinos para los riñones. Asegurar una adecuada hidratación y perfusión de los órganos. Seguimiento cuidadoso de pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Implementación de sistemas de estimación del riesgo de desarrollar insuficiencia renal en pacientes con insuficiencia cardíaca. La complejidad del SCR requiere un planteamiento pluridisciplinar con la colaboración de cardiólogos, nefrólogos y otros especialistas. Se necesita una mayor integración entre las especialidades, un mejor conocimiento del SCR y el desarrollo de guías clínicas conjuntas. La creación de equipos especializados en síndrome cardiorrenal podría mejorar el manejo y los resultados en estos pacientes. En definitiva, el síndrome cardiorrenal es una condición compleja y desafiante que requiere un tratamiento integral y pluridisciplinario. Es esencial que los profesionales de la salud y los pacientes comprendan la interacción entre el corazón y los riñones para poder implementar estrategias de prevención y tratamiento eficaces. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.